Bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y estoy empezando a grabar. Apenas aterricé de un vuelo, voy llegando de San Diego, recargado de energía, del agua, del sol, de los lugares nuevos. El año pasado estuve viajando 10 de 12 meses y este año me propuse no viajar a excepción de este viaje que fue familiar. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo con mis papás y con mis dos hermanas. Y después de aterrizar, llegué directo a mi departamento. Todavía se escucha nuevo para mí poder decir eso. Llevaba semanas queriendo grabar este episodio porque vivir solo es algo tan diferente. Vivir solo definitivamente es algo que me está cambiando. La mayoría de mis viajes han sido solo y esos viajes solo siempre los aprovecho realmente para recalibrar lo que quiero, para volver a planear, para tener ideas nuevas, con el plus de estar conociendo museos y lugares e historias que antes no conocía. Y he tenido tantos viajes solo, he sido independiente económicamente desde hace muchísimos años, pero sí me faltaba dar este paso de mudarme y de vivir solo. Y de eso se trata este episodio. ¿Qué pasa cuando empacas tu vida en cajas, cuando tomas la decisión de vivir sola o solo y empiezas el proceso para mudarte y empiezas el proceso de crear un espacio que te inspire, que te motive, que te agrande? Este episodio también es sobre planificar para los nuevos comienzos y qué estrategia puedes implementar cuando estás por iniciar un nuevo reto, sin importar cuál es tu caso. Y quiero empezar diciendo que esta mudanza para mí es la primera. Tengo que reconocer que aunque ha sido larga, se ha sentido muy bien. Estoy contento en cómo he llevado el proceso, estoy contento con las decisiones. No me he arrepentido prácticamente de nada, no me ha incomodado nada, al contrario, desde el día 1 este departamento se ha convertido como en mi nuevo lugar favorito para descansar, para trabajar, para leer. Antes, honestamente, despertaba, me bañaba y en automático me iba a un café, a cualquiera. Ya ni siquiera lo pensaba, era como que parte de mi rutina salirme rápido de mi casa, no porque no me gustara, sino porque buscaba estos lugares que me inspiraban. Y ahora me encanta despertar e iniciar el día aquí en mi departamento y hacer muchas de mis actividades aquí. La verdad es que aún me falta decoración, aún me faltan muchos más muebles y llenar todo, pero lo estoy seleccionando todo a mi estilo para que me encante todavía mucho más estar aquí. Y al mismo tiempo de que me ha encantado la experiencia, sí ha sido muy diferente a lo que yo me imaginaba, en el buen sentido. Y quiero ir a partir de aquí de manera cronológica, desde el inicio hasta el fin. Y todo esto comenzó con una decisión. En otro episodio conté que al vender mi empresa de suplementos el año pasado, muchos o la mayoría de mis planes personales cambiaron. Mucho de mi enfoque después de esa venta de esa empresa se fue en mi novela, que ya está terminada, sale a inicios de 2025, y cuando terminé de escribir esa novela fue como un gran ok, ¿qué sigue? O esta pregunta de ok, ¿ahora qué hago? Y no quería empezar a aceptar cualquier idea, no quería aceptar cualquier reto, no quería hacerle caso a la inercia de tengo que hacer algo ya, tengo que hacer lo que sea o tengo que mudarme ya a donde sea rápido. Quería tomar buenas decisiones porque uno de los principios que más me ayuda a mí en los otros temas es tomar decisiones primero definiendo cuál es mi prioridad para poder tomar esa decisión. Porque si al momento de tomar una decisión quieres tomar en cuenta muchas prioridades, no vas a poder elegir. Pero para poder definir primero qué es importante para mí, tengo que saber qué quiero, qué caminos tengo. Hice muchas listas de posibilidades, evalué muchísimas opciones también para mi trabajo, muchas ideas de empresas, muchas ideas de proyectos, y hubo un ejercicio en específico que me ayudó a tener claridad. Ese ejercicio me ayuda mucho cuando quiero tomar decisiones, pero quiero ver qué opciones tengo. Me ayuda también mucho cuando una situación no me está gustando, pero no me quiero quedar ahí y quiero hacer algo al respecto. Cuando quiero un cambio, pero aún no sé cuál es el cambio que tengo que hacer. Y es una técnica que aprendí hace relativamente poco. Se llama el método de mapeo de sueños. Y es diferente porque a mí no me gusta cuando alguien te pregunta o cuando tú te preguntas a ti misma o a ti mismo ¿en dónde te ves en 5? ¿En dónde te ves en 10 años? Considero que la pregunta carga con mucha presión por sí sola. Este ejercicio, al contrario, es mucho más fácil de hacer, este mapeo de sueños, porque consiste solo en agarrar un
una hoja o abrir una nueva página en tu journal y hacerte las siguientes preguntas. En los siguientes 10 años, ¿qué me gustaría soñar para mí? Y esta pregunta, si la ves más como sueños en lugar de decisiones, te ayuda a imaginar mucho más alineado a lo que sí quieres. Y el secreto justo está en simplemente imaginarte y tratar estas preguntas como lluvias de ideas. Y para poder ayudarte a responder y tener más ideas, hay 10 preguntas para tratar de abarcar el mayor número de ángulos posibles de este mapeo de sueños. Y las preguntas son: en los siguientes 10 años, ¿qué quieres aprender o qué te gustaría aprender? ¿Quién te gustaría ser? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué quieres intentar? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría crear? ¿A qué te gustaría contribuir? ¿Y qué te gustaría superar? Lo importante es que con estas preguntas anotes realmente cualquier posibilidad. En este ejercicio sí es mejor que te enfoques en la cantidad de respuestas y no en la calidad. Lo voy a repetir, es mejor que te enfoques en la cantidad. A lo que a mí me gusta asumir cuando estoy haciendo este ejercicio es que si no lo anoto, no habrá ninguna posibilidad de que eso suceda. Y entonces no hay que filtrar ninguna de tus respuestas. Cuando las estás pensando, si suena irreal, no importa, anótala. Si no estás segura o seguro de que quieres eso, no importa, anótala. Si apenas es algo que te está dando curiosidad, anótala. Si se te ocurre mientras estás respondiendo estas preguntas que, por ejemplo, quieres escribir un libro, pero apenas se te ocurrió y como que sabes que solamente es un 0.00001% la posibilidad de escribir ese libro, no importa, anótalo. El punto es no descartes ninguna idea. Hay que quitarnos en este ejercicio del perfeccionismo, hay que quitarnos esta mentalidad de ser el juez de nuestras ideas. Incluye cualquier cosa que se te ocurra poner. No importa si anotas cosas materialistas, como un carro, un departamento, una casa, un viaje, lo que sea que salga, una experiencia, algo que quieras superar, anota las respuestas a todas esas preguntas. Y es que no me voy a cansar de decir que saber lo que quieres es un mapa que te ayuda a tomar todas estas decisiones. Y es que muchas veces vivimos en automático conforme a expectativas externas o lo que creemos que deberíamos de hacer, lo que vemos que otros están haciendo, o estamos como en una actitud de pues a ver qué pasa. Y eso siempre resulta en una vida insatisfactoria y desconectada de lo que en realidad quieres ser y de tus verdaderas curiosidades. Y estos ejercicios, por más simples que se escuchan, funcionan porque lo que estás haciendo es plasmar tu cerebro en listas de posibilidades y curiosidades. Y tomarte el tiempo para reflexionar sobre estos deseos sí te permite hacer después elecciones más conscientes y más auténticas, creando al final como resultado una vida más plena y satisfactoria y días en los que no te sientas estresada o estresado sin propósito. Y esto recae en que conocerte a ti misma o a ti mismo siempre es el primer paso para construir la vida que deseas. Y si haces ese paso extra de también definir lo que no quieres, también te protege de invertir tu tiempo y tu energía en lo que no te llena o en lo que no vale la pena para ti. Y más que verlo como flojera o costoso o complicado o como estar postergando hacer este tipo de ejercicios, es cambiar esa narrativa interna y decirnos qué increíble que puedo sentarme conmigo misma, conmigo mismo y definir lo que quiero y lo que no quiero. Qué increíble que tengo la libertad y la capacidad para sentarme a soñar con esa lista de preguntas. Qué increíble que podemos imaginar cosas de lo que quiero para mis siguientes 10 años. Honestamente, lo que estoy haciendo en este momento en mi vida y lo que tengo en mis planes para mis siguientes años sale de este tipo de ejercicios. Y este ejercicio parece sencillo y puede verse como tedioso o muy básico. Y sí, hacer este ejercicio te cuesta un poco de esfuerzo, a veces te cuesta exprimir el cerebro, te cuesta 30 minutos, te cuesta una hora de sentarte contigo, pero el costo de no hacerlo es gigantesco. El costo de no ver tus opciones, el costo de no poner por escrito lo que sueñas, el costo de simplemente ir por la vida dejando que fluya sin tú ponerle una dirección, ese costo sí es enorme, porque resulta en una vida que no es tuya
en una vida que no te gusta, en una vida que te tiene cansada o cansado. Y justo en este ejercicio, una de esas respuestas a esas preguntas, la respuesta fue mudarme. Era una de las cosas que me daba curiosidad y de las cosas que sabía que quería intentar. Y muy adentro de mí sabía que ya era el momento. De hecho, es algo que ya tenía previsto que sucediera a finales de 2023, el año pasado. Y hubo otras cosas que al final ocuparon mi mente y mi enfoque. Y decidí que febrero 2024 sería el momento perfecto para mí. Y también sabía que era mi último paso, como mi reto final para ahora sí independizarme al 100%. Honestamente, siempre me he visto a mí mismo como alguien independiente. Cuando estaba en la universidad me cambié de carrera y a partir de ahí empecé a pagar por mi cuenta todos los gastos de las clases, mi gasolina, el carro, los libros, mis salidas, mis comidas. Desde muy chico no le he pedido dinero a mis papás. Siempre me ha gustado por eso tener negocios. Y aunque antes eran negocios más chicos, desde secundaria, desde preparatoria, he encontrado una satisfacción enorme en yo pagar lo que yo quiero tener o lo que yo quiero hacer. Y aunque siempre he sido independiente económicamente con todo lo relacionado a mi vida y a mis gastos, al mismo tiempo seguía viviendo en la casa de mis papás, en su casa. Y paréntesis, mis papás no querían que me fuera, no me lo pidieron. De hecho, al principio no estaban tan de acuerdo con que me mudara. Y sí agradezco que haya sido de esa manera y que no me presionaron nunca para salirme. Y ahora viendo en retrospectiva, no tener una renta fija mensual cuando me gradué o incluso antes, sí me permitió enfocarme en crecer mi empresa. Eso, ahora viendo en retrospectiva, me permitió usar mis recursos en generar más capital, en invertir, en viajar. Y aunque no lo veía en el momento, ahora me hace mucho sentido porque probablemente si me hubiera mudado antes, hubiera tenido que recortar gastos o hubiera estado con mis finanzas apretadas. Como cuando te sientes que te vas ahogando con el agua que va llegando al cuello. Porque antes no sabía nada de inversiones, antes no sabía, a excepción de los negocios, no sabía nada de cómo crecer el dinero. Antes no sabía nada de intereses, no sabía nada de comprar acciones en la bolsa y tengo que confesar que a veces soy como muy cuidadoso y responsable con el dinero. Normalmente compro ropa 1 o 2 veces al año, siempre en línea, y me gusta tener siempre como 1 o 2 pares de tenis. Si tengo algún evento, alguna presentación importante, compro algo para complementar, pero en ese aspecto, en el tema de la ropa, de los gastos personales, sí soy como un poco minimalista y me gusta, no me cuesta, no me muero por ir de compras, no me muero por estar gastando el dinero. Eso siempre me ha ayudado, pero si me hubiera mudado 2 o 3 o 4 años antes, tal vez si hubiera tenido que recortar experiencias, ahorita tendría menos ahorros, menos aprendizajes y tal vez se hubiera empezado con las manos más atadas. Hoy realmente estoy muy tranquilo, tengo un colchón de varios años y eso me da un poco más de libertad, así que hoy agradezco no haber tomado esta decisión muy prematuramente y de eso se trata el siguiente punto para cuando quieres hacer un cambio en tu vida o tomar o no tomar un camino, que es tomar decisiones con el corazón pero también con la cabeza. Conectar tu intuición para saber la dirección, pero tener en la mano un Excel o un Notion lleno de números para ver si esa dirección es viable o no. Al final, tomar decisiones importantes con el equilibrio adecuado entre intuición y lógica, y eso es básico para un resultado que para ti sea satisfactorio, porque la intuición nos conecta con nuestros deseos y las emociones más profundas, pero el análisis lógico respaldado con datos y aterrizados, eso al final siempre nos asegura decisiones que sí son viables y que sí son realistas. Este enfoque de tomar decisiones con el corazón y con la intuición, pero con la lógica, me permite tomar decisiones completas y equilibradas también en los negocios. Y esto siempre reduce el riesgo de posibles arrepentimientos, aumenta también las probabilidades de éxito de tu decisión y al conectar el corazón con la cabeza, creas un camino que no solo es racional o no solo es lógico, sino que también es significativo y con propósito. Entonces no tiene que ser como que todo muy cuadrado, también es tomar decisiones que se sienten muy bien
bien para ti. Cuando estaba haciendo este análisis y cuando llegó la fecha que yo me había programado para hacer esta mudanza finalmente, febrero 2024, aún no tenía ninguna parte del proceso iniciado. Solo había tomado la decisión. La verdad es que no las busqué, no busqué tantas opciones. Casi nunca entro a Facebook, de hecho, y un día entré y vi las historias de una amiga y mostraba un departamento y otra persona me envió otro. Visité ambos y en uno que sí me gustaba, me empezaron a decir que si no pagaba ya, se lo iban a dar a alguien más. Y apenas escuché eso, le respondí rápido como, a ver, no me voy a presionar, no me voy a apurar en tomar una decisión. Si alguien más lo está rentando, réntenlo. Yo no voy a tomar una decisión apresurada, gracias. Y me volvieron a decir lo mismo como unas 3 veces más, entonces probablemente era mentira. Pero siempre les respondía lo mismo, de no he tomado la decisión y no la voy a tomar con presión, gracias. En lo personal, a mí ese tipo de presión me aleja de lo que quiero comprar y de alguna manera eso me hacía descartar la opción. Y entonces fui a visitar el segundo y me gustó mucho más la ubicación, está recién construido, la cocina es más amplia, más iluminada, tiene un portón automático, hace poquito también me compré una camioneta. Aún así me quedé pensando como una semana o 2 y durante estas 2 semanas estas fueron mis conclusiones. Número 1, firmar un contrato por un año entero no es vender tu alma para siempre. Porque ¿cuál es el peor escenario? Que no te guste, que encuentres otro departamento mejor, que se te acabe el dinero y aún así en cualquiera de las opciones que parecen demasiado caóticas, ni siquiera un contrato significa una decisión para siempre. Casi nada en la vida es irreversible y esto me lo recordaba mucho en ese momento. Si sucedía el peor escenario o si cambio de idea, simplemente le aviso a la persona del contrato, al dueño del departamento, que quiero terminarlo. Y todos los contratos tienen cláusulas para poder terminar los contratos antes de tiempo. Entonces eso nos sirve para hacer mucho más ligeras las decisiones. Y esto siempre me lo recuerda mi psicóloga, ninguna decisión es irreversible o determinante para siempre, porque cada situación siempre se puede hacer algo. Así que claro que hay que tomar decisiones inteligentes, pero tampoco hay que matarnos pensando en que son totalmente definitivas para toda la vida. Y esto se une con otro punto porque yo sé que en el futuro quiero tener una experiencia en otro país y mudarme a vivir solo no significa que estoy renunciando a ese proyecto o a ese sueño. Antes, honestamente, sí lo veía de esa manera como que, ok, pero es que si me mudo a un departamento significa que ya voy a vivir aquí para toda la vida. Y no es una opción o la otra. No significa que estoy renunciando a otro proyecto. Es una opción que estoy tomando hoy y voy a seguir trabajando también para tomar la siguiente oportunidad y la siguiente opción. De hecho, cambié esa perspectiva, lo tomé como ok, esto solo es un entrenamiento para lo siguiente que viene. Esto apenas es el comienzo. En ese inter, cuando ya había firmado el contrato, le dije a mi papá que había rentado un departamento y me empezó a decir en automático al instante que era un gasto de dinero, que iba a tirar el dinero por el excusado, que con ese dinero podía pagar la mensualidad para comprar una casa y otras cosas que me siguió diciendo que yo entiendo que quería darme un buen consejo, pero mi decisión ya estaba tomada y no la iba a cambiar de último momento por nuevas dudas o nuevas perspectivas. Honestamente, ese día sí me estresé muchísimo y en la noche lo único que pensé fue, a ver, normalmente tú te conoces, normalmente tomas buenas decisiones, estás siendo cuidadoso. Ahorita no me voy a poner a buscar casas para comprar una porque ni siquiera es lo que quiero. Ya estudié mucho esta decisión, ya hice los números, ya tengo un presupuesto. Tranquilo, estás tomando la decisión correcta. Y nuevamente, vuelvo a lo mismo. El peor escenario simplemente regresarme o el peor de los escenarios es pedir que se termine el contrato y no pasa nada. Y regresando un poco a la decisión inicial, conectado con lo que me estaba diciendo mi papá, ¿por qué rentar y por qué no comprar? Y esto que voy a decir no es para convencer a nadie, simplemente esto que quiero decir fue mi lógica y es como yo estoy tomando estas decisiones de rentar o comprar por ahora, porque son las que a mí me funcionan. Y hay un documental que quiero citar que está en Netflix que se llama How to Get Rich.
En español se llama Cómo hacerse ricos. Les recomiendo muchísimo ver este documental y prácticamente hay 4 puntos que tienes que considerar cuando estás frente a una decisión como es rentar o comprar una casa o un departamento. Ramit, el multimillonario que hace este documental, dice que el primer paso es darte el permiso de abrirte mentalmente, tener una mente de principiante con respecto al concepto que tiene la palabra rentar. Y explica cómo rentar puede hacer sentido lógico en muchísimos escenarios. De hecho, menciona lo mismo que me dijo mi papá, que desde chicos nos han inculcado esta idea de que rentar es tirar el dinero a la basura y que gracias a esa idea que escuchamos desde chicos ya ni siquiera estudiamos la posibilidad, ya ni siquiera hacemos los números o no exploramos por qué sí podría ser una buena opción porque ya estamos como cerrados mentalmente. Por eso el primer punto al tomar una decisión de este tipo es primero abrirnos a la posibilidad para poder evaluarla antes de desecharla por completo. Porque hay 3 mitos en el tema de ser dueño de una casa o 3 mitos de las bienes raíces y muestra en el documental esta perspectiva de cómo comprar una casa es raramente una decisión bien medida o bien analizada. Un estudio determinó que solamente el 5% de las personas que compran una casa realmente hacen los números para decidir. Y muestra cómo el 95% de las personas toman esta decisión tan importante en nuestras vidas de comprar una casa basados solamente en lo que hemos escuchado toda nuestra vida que deberíamos de hacer, o basados en cómo nos sentimos, o basados en lo que otros extraños nos están diciendo. Uno de esos mitos es rentar una casa significa que tú estás pagando la hipoteca del dueño de la casa. Y esta creencia viene precisamente de que tú puedes comprar una casa y si por ejemplo el crédito que vas a estar pagando mensualmente por la compra de esa casa es digamos $1,000 al mes, tú piensas como que en hacer negocios y dices ok, voy a agregarle un porcentaje de ganancia a esos $1,000, le voy a agregar un 10% extra, un 20% extra y el documental muestra cómo los dueños de las casas ni siquiera saben realmente los costos reales de la casa. Tenemos esta idea de que el dueño de la casa tiene todo fríamente calculado y que puede cobrar lo que sea, pero al final de cuentas la casa o el departamento solo se puede rentar al precio del mercado, no es al precio que al dueño se le ocurre. Y es como, a ver, el dueño muy probablemente ni siquiera está calculando los costos reales. El dueño no sabe cómo amortizar los gastos a través de los años, no sabe cómo sumar los gastos de reparaciones y mantenimiento a lo largo de los años. Y esa persona está tan ocupada con su vida, así como tú lo estás con la tuya, y no es esta persona súper sabelotodo que sabe el precio preciso para cobrar. Ese es un mito. El segundo mito es si estás rentando, lo que me decía mi papá, si estás rentando, estás tirando el dinero a la basura. Y explica también en el documental cómo cuando compras una casa es muy poco probable que tengas el costo total a la mano de intereses de mantenimiento, de reparaciones y sobre todo de todos los gastos y de los costos fantasma. A diferencia de cuando pagas una renta, es lo máximo que pagas. Mientras que cuando compras algo es el mínimo que pagas. Porque tú ves un precio de venta, pero ese es el mínimo que vas a pagar porque hay que sumarle todos esos costos fantasmas extras. Hay un dicho también por aparte que dice no gastes $1 para generar un centavo. Y realmente en este momento una de mis prioridades es generar más capital, así que para mí hace sentido pagar renta y el dinero invertirlo para que siga creciendo y esa es la decisión correcta para mí. Aparte de eso, de que estoy pagando renta en este momento, tengo otro fondo en el que voy agregando dinero mensualmente que sé que cuando tenga 40, 50, 60 años voy a tener una muy buena cantidad de dinero que voy a poder utilizar en el caso de que
a esa edad quiera comprar una casa. Por el otro lado, también sí hay razones para comprar una casa y son razones no financieras. Y es tal vez porque ya quieres diseñar tu propia casa, tal vez a ti te encanta reparar y renovar y sí quieres hacerlo, o simplemente porque quieres comprarla. Y está bien, esa decisión está increíble si es la decisión que tú quieres tomar y si está en tus prioridades. Aquí lo único que hay que considerar es comprar o rentar por las razones correctas, no porque alguien te dice que deberías de hacerlo. En conclusión de todo esto, siempre es haz los números. Y hacer los números no significa que el vendedor o el broker de la casa te haga los números y te explique cómo puedes ganar dinero comprando una casa o un departamento. Porque la realidad es que el vendedor quiere que compres la casa. El vendedor quiere que compres el departamento. Y esa persona no es la correcta para que te haga los números. Si ahorita estás entre comprar o rentar, ve con otra persona que te asesore para así hacer los números reales y que esa persona de preferencia no sea un vendedor o una vendedora. Y aun y cuando ya había hecho todos estos números, cuando ya había visto todo este documental, honestamente en un punto sí pensé como, ok, no sé qué estoy haciendo, pero lo voy a hacer. Y ahora me da risa contarlo porque por varios días sí me repetí esta idea de que no sabía lo que estaba haciendo, pero sí sabía, ya había hecho los números, ya había tomado la decisión, ya había hecho muchísimo análisis, ya había visto pros y contras, pero realmente así se siente cuando estás haciendo algo nuevo. Muchas veces cuando vas a intentar un nuevo reto, algo que te saca de tu zona de confort, no es como que seamos robots en los que intentamos algo nuevo y apagamos nuestras emociones y apagamos nuestros nervios. Y es normal que aunque tengas toda esa preparación de los números, del análisis, todas esas cosas que ya te respaldan, en el que aún así sigues pensando, no sé, entre comillas, lo que estoy haciendo. Pero es como parte de la emoción de nuevas experiencias. Y en el tema de esos números, en el tema de presupuesto para los muebles del departamento, considero que me he ido por lo económico, IKEA, etcétera, Zara, y aún así al principio pensé como, ok, qué caro está todo. Y por eso lo dividí por etapas. Primero, todo lo básico como cama, sillón, burós. También compré una tele y eso fue extraño porque en mi casa jamás usé la tele, pero la compré para obligarme a mí mismo a ver series y películas y ver más documentales, porque el último año sé que me ha faltado entretenimiento, es algo que quiero mejorar. Todavía no la uso tanto, apenas he visto como 3 películas, pero quiero ya aplicarme con eso de ver más películas y series. Dividir tu proceso por etapas, como en cualquier plan, en cualquier proyecto, en cualquier cosa que vas a emprender, mi recomendación es hacer algo similar, irlo dividiendo por etapas, porque yo al inicio me abrumé mucho porque quería estar súper enfocado en mi empresa y me estresaba ir a tiendas a tener que ver muebles, me abrumaba tener que elegir el estilo de la decoración, me abrumaba que todo tenía que salir perfecto, hasta que dije, ok, a ver, esto va a ser por etapas, no va a ser el día 1 tener el departamento perfecto, hazlo poco a poco. El primer paso es simplemente un Pinterest para descubrir el estilo que te gusta, porque antes de eso entraba a páginas de muebles y veía cientos de estilos y como que solo pensaba, yo no sé combinar ninguna de estas cosas. Y hasta ahora honestamente me está encantando cómo va quedando y voy poco a poco dedicando los espacios de tiempo que puedo, pocas horas a la semana. Y quiero contar algo que pasó cuando ya estaban llegando los muebles al departamento. Número 1, me encantó el proceso de armar mis propios muebles. Creo que cuando tenga 80 años quiero ver los videos y quiero ver las fotos que tomé armando mi cama, armando los libreros, martillando, atornillando mi escritorio, poniendo los estantes, armando los burós, porque me va a dar, creo que, mucha nostalgia. Considero que pequeños momentos como esos en los que estás armando tus propias cosas te sacan una sonrisa, porque qué increíble a los 80 años voltear a ver atrás estos momentos de cuando estabas construyendo y armando tu primer hogar. Y cuando ya estaba todo armado, me di cuenta que los muebles ya estaban listos, pero seguía durmiendo en mi casa, aunque los muebles ya estaban listos, como que estaba en el limbo y pensaba como, ok, ¿ahora qué? Y desde que decidí mudarme, uno de mis más grandes miedos era
extrañar mucho mi casa. No era un miedo gigantesco, pero ahí estaba la pregunta en mi mente de vez en cuando que me decía como me iré a sentir solo, me iré a sentir muy aburrido, iré a extrañar muchísimo mi casa, me iré a sentir como con un vacío en el mal sentido, como sentirte en soledad. Y sí me daba miedo sentirme alejado de todo, pero para nada. Aparte, no es irme de la casa, es como más expandirme. Y honestamente, desde que me mudé, pasó mucho tiempo, pasaron muchas semanas y tuve otras cosas en la mente después de que el primer día que me quedé a dormir ya en mi departamento. Pasaron muchos días hasta que un día dije: wow, a ver, no me he detenido a pensar esto, pero esto me está gustando, esto está siendo una muy buena experiencia. Después de muchas semanas me di cuenta que estaba muy relajado, que estaba súper a gusto y sí me dije como que, wow, eso se siente muy bien, mejor de lo que creíste que se iba a sentir. En mi caso, a diferencia de algunos amigos y conocidos, yo no tuve ese paso antes de irme con roomies. Probablemente no es algo que voy a experimentar nunca, pero estoy ok con eso. Me gusta ahora ya mucho ahorita tener mi espacio, mi ambiente y mi nuevo lugar. Y aparte de estarme mudando e iniciar este proceso de aprender a vivir solo, también he tenido lanzamientos de mi empresa digital, que es Alfonso Aguirre Corp. He lanzado desde aquí, desde el departamento, marca personal 360, he lanzado fábrica de productos, el primer journal de nuevos comienzos aquí se diseñó, aquí se lanzó, así que he tenido que balancear los tiempos muy bien y no dejar que cosas de la mudanza se interpongan con cosas de mi empresa. Y también tengo la teoría de que no me costó para nada adaptarme y aprender a disfrutar porque ya había viajado mucho solo, pero aparte porque tenía también otros temas personales en los que trabajar también al mismo tiempo que tenía la mudanza, más importantes. Así que desde que me mudé, honestamente he escrito muchísimas páginas de journaling, he hecho muchísimo tapping, sigo yendo a terapia, tuve un retiro de trabajo personal de varios días muy profundo. He dedicado muchos fines de semana y días enteros entre semana también a este trabajo personal de otros temas. Y algo que quiero contar también es que varios días después de lanzar el journal, del journal de nuevos comienzos, en mayo falleció una de mis abuelitas y fue duro el proceso. En septiembre del año pasado le diagnosticaron cáncer de páncreas y nos dieron la noticia que tenía un par de semanas o 1 o 2 meses de vida. Realmente no podían asegurarnos el número, pero sí nos dijeron que iba a ser poco el tiempo y contra los pronósticos fueron 8 meses y al final sí fue muy difícil. Una de las cosas más bonitas que voy a recordar es que en su último día estuve todo el día en su casa, estuve con ella y en la noche antes de irme ella ya casi no podía hablar y batallando me dijo que me cuidara mucho. Nos dijimos que nos queríamos y nos despedimos. Y horas más tarde, en la madrugada, falleció. Y esa semana estaba en campaña de lanzamiento de fábrica de productos. Y fue una semana que toda mi energía, todo mi enfoque, obviamente estuvo en mi abuelita y en mi familia. Evidentemente pausó mi trabajo porque no había manera en que pensara en la campaña. Esa semana solamente tuve cabeza para estar con mi familia, no quería compartir nada en ese momento, ni siquiera se me ocurría nada, ni siquiera pensaba en redes sociales. Lo único que hice fue un collage que me nació hacerlo con fotos que tenemos juntos y le agradecí por lo bien que nos la pasábamos juntos desde chico. También hice unas notas de frases que no salían de mi mente durante esos días. Las frases que no salían de mi mente eran estas, las quiero compartir aquí también. La primera es: el amor es el único elemento que trasciende el tiempo y el espacio. Es una frase de Interstellar, una de mis películas favoritas. Aquellos que nos aman nunca nos dejan realmente, una frase de Harry Potter. Yo siempre te voy a querer, una frase de La La Land. Amor verdadero nos une por siempre, de Coco. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió, de el Dr. Seuss. Para ellos apenas es el principio de una nueva historia, de Narnia. Y cuando aceptamos la pérdida de un ser querido, pasamos a alegrarnos por la suerte de haberlo conocido. Una frase del Principito.
Y a partir de eso me costó enfocarme en la campaña, tenía como muy poca energía, entonces sabía que tenía que aprovecharla al máximo, sobre todo en ser cuidadoso en qué ponía esa energía, porque era muy limitada y no quería ponerla en cosas que no tuvieran sentido o cosas que me desgastaran más, porque hay una gran diferencia entre querer distraerte de lo que estás sintiendo a hacer las cosas que necesitas para sí procesar lo que está pasando y entender y vivir esos procesos. Creo que para este punto todos saben que me tomo también mis responsabilidades y compromisos muy en serio, así que en mis redes sociales traté de mostrarme profesional y seguir con la campaña y seguir todo normal, porque sí me tomo mi empresa muy en serio y los podcasts que grabé, las publicaciones, la campaña de fábrica de productos, realmente ahora que volteo a ver atrás me impresiona que hayan salido bien porque fue difícil entre no tener energía y se juntó con cosas personales sin resolver y fue una época pesada y ahora puedo decir como qué bien hecho. Y es como juntar más evidencia de que en momentos difíciles siempre se puede salir adelante. De hecho, si algo he aprendido es que cuando estás pasando momentos difíciles hay que hacer un esfuerzo extra en el autocuidado. Y eso es lo que hice durante esos días. Durante esos días comí súper bien, evité alimentos chatarra, busqué vitaminas, medité muchísimo. Esos días leí más, hice más journaling, hice más tapping. Porque si estás pasando un mal momento o una mala racha, una mala experiencia y dejas de cuidarte, podemos dar por hecho que eso va a empeorar las cosas. Y muchas cosas no las podemos controlar y sobre todo en esos momentos difíciles y esos momentos retadores se siente como si no pudiéramos hacer nada al respecto, como si no pudiéramos controlar nada. Pero siempre podemos hacer algo que sí está bajo nuestro control y es darnos autocuidado, especialmente durante esos días. Por ejemplo, si el presidente en Estados Unidos tiene una crisis, una guerra, una situación que se salió de control, su equipo limpia su agenda y se asegura de que el presidente tiene 8 horas de descanso, que tiene comida muy saludable, porque necesita descansar y necesita su mejor versión durante esa crisis para poder resolverla de manera inteligente. Necesita estar saludable para poder evaluar qué hacer con su cerebro en las mejores condiciones. Otro ejemplo, si te pierdes en la montaña, por ejemplo escalando, no es nada inteligente entrar en modo alerta o entrar en modo de pánico y tratar de recorrer todo el bosque en tu primer día que estás perdida o perdido corriendo. Eso es lo que no hay que hacer. Porque para poder sobrevivir necesitas descansar, no gastar tu energía, guardar tu energía, necesitas y estar lo más calmado posible para poder resolver la situación. Algo que yo aprendí sin querer mientras crecía por las películas, por las falsas creencias, fue que si tenías, por ejemplo, un examen, tenías que estudiar toda la noche, o si tenías una situación difícil, tenías que esforzarte más y pasar 48 horas sin dormir viendo cómo lo resuelves. Y hay estudios científicos que comprueban que hacer eso siempre sale contraproducente. Queriendo hacer un mejor esfuerzo sin dormir, según tú, poniendo más cerebro para resolver la situación o enfocándote más tiempo para estar más preparado, terminas saboteando el resultado o terminas teniendo un peor rendimiento aunque no te des cuenta. Porque cuando sí duermes 8 horas, procesas emociones. Cuando sí duermes 8 horas, consolidas aprendizajes que estuviste estudiando. Cuando duermes, entiendes mejor las situaciones. Hay un libro entero que habla sobre esto que se llama Why We Sleep. Así que esas semanas que eran difíciles hice precisamente eso. Priorizar el descanso, priorizar el autocuidado, que al final de cuentas es lo único que yo podía hacer. Y en esos momentos difíciles es fundamental el autocuidado para poder mantener ese equilibrio físico, mental y emocional. Y actividades como el journaling al final te permiten procesar tus pensamientos, te permiten procesar tus emociones, estar con buenas comidas saludables, estar con vitaminas, estar con proteína. Asegura que tu cuerpo tenga los nutrientes necesarios para que funciones mejor atravesando esos malos momentos. Y es bien importante que al dedicar tiempo y esfuerzo a cuidarte, también reconozcas que estás fortaleciendo tu capacidad de enfrentar esos desafíos. Así que cuando estés en un mal momento o si estás en un mal momento hoy, asegúrate primero de estarte dando autocuidado.
Y eso no significa que los momentos malos no siguen siendo momentos incómodos o dolorosos o estresantes, pero sí significa que puedes atravesarlos en un mejor estado. En mi caso, todos esos días tenía que pensar en lo mejor que tenía en mis manos para hacer ese día. Y me repetía cosas como: hoy puedo comer saludable, hoy puedo leer más, hoy puedo avanzar esto de mi trabajo, hoy puedo avanzar esto de mi campaña, hoy puedo avanzar esto que tengo pendiente, hoy lo que puedo hacer es escribir en mi journal, lo que hoy puedo hacer es una meditación más larga, lo que puedo hacer es tratar de dormir más temprano. Y entonces el proceso, eso sí es tratar de llevar un día a la vez. Puedes atravesar momentos tristes, que son difíciles, que son dolorosos, que son retadores, y vas a salir adelante. Y hay algo que no salía de mi mente durante esos días. En otros episodios he mencionado muchísimo a Bob Iger porque verdaderamente admiro su capacidad de activar su cerebro creativo y su cerebro de negocios dirigiendo Disney. Pero hoy quiero hablar de otra de las personas que admiro y que no lo comparto tanto últimamente. De hecho, creo que no lo he mencionado, y hablo de Hillary Clinton. En lo personal, he aprendido de muchas áreas de la vida de ella, y muchas de estas lecciones han resurgido estas últimas semanas, desde marzo, desde abril, desde mayo, porque en la época de los 90s, el esposo de Hillary tuvo un escándalo por una infidelidad mientras él era presidente. Y aunque ella ha tratado de ser muy reservada con este tema, en uno de sus libros contó que ella tuvo que enfrentarse en ese momento a una decisión: ¿me quedo con él? ¿Me quedo en este matrimonio o no? Y cuenta que para tomar esa decisión se tuvo que decir y preguntarse a ella misma y decirse: a ver, ¿puedo quedarme? ¿Puedo seguir con él y no estar enojada con él de por vida, sintiendo que le quiero reclamar todo el tiempo? ¿Puedo quedarme y no estar llena de enojo y rencor? ¿Puedo quedarme sin convertirme en una persona que no me reconocería a mí misma? Y su respuesta fue: sí, sí puedo. Y me impresiona cómo ella tomó la responsabilidad de ella hacer el trabajo interno necesario para sanar eso que le dolía. Y claro que había que hacer acuerdos, claro que había que arreglar la relación entre dos, pero me impresiona cómo toma las situaciones y tal vez acepta que ya sucedieron, pero también piensa en qué hacer al respecto. Siempre dice en todos sus libros que a todos nos van a pasar cosas, pero lo único que podemos hacer es aceptarlo y decidir qué es lo que haremos con esas cosas que nos pasan. Una de las otras grandes lecciones que a mí me ha dejado es cómo seguir adelante cuando las cosas no salen como tú querías o como tú esperabas. En 2016, todos sabemos, perdió la presidencia, tuvo un fracaso público masivo, un fracaso público gigantesco. Perdió las elecciones que todo el mundo creía que iba a ganar, las elecciones que estadísticamente era 95% seguro que ella ganara y que ella también creyó que la tenía ganada. Pero a veces pienso, ¿cómo te recuperas de un fracaso público tan grande de ese tamaño? En uno de sus libros cuenta que tuvo que tomar muchas caminatas, tuvo que hacer yoga, tuvo que pasar mucho tiempo con sus amigas, aunque por dentro quería estar sola después de perder la presidencia. Y cuenta también que no quería volver a aparecer en público nunca jamás, y claro que quería tirar la toalla, pero siguió adelante y de cierta manera se ha reinventado, y varios meses después lanzó una ONG, lanzó su propia organización, su propia fundación, en la que ahora ayuda a financiar y fondear a otras organizaciones más pequeñas, sobre todo las fundaciones que son fundadas por jóvenes y por mujeres. Y me inspira que siempre lo repite, que ella no logró llegar a la presidencia, pero que hará todo el trabajo posible para impulsar a las siguientes generaciones de mujeres y jóvenes para que ellas, aparte de la fundación, se juntó con una de sus escritoras favoritas y escribió una novela. Aparte publicó un libro también contando todo lo que pasó en las elecciones. Lanzó su propio podcast, lanzó un documental con Apple TV. Ahora abrió su propia productora de series y películas para contar historias que valen la pena. Acaba de producir un nuevo musical para Broadway que ya se está presentando en Nueva York sobre las mujeres sufragistas. Y para mí es como un wow, yo también
quiero ser así cuando tenga 76 años. Yo también quiero estar tan involucrado en cosas que me hagan sentir vivo y con propósito a esa edad. Y es algo a lo que yo también aspiro, por eso me inspira. Antes, hace muchos años, recordaba mucho sus consejos, recordaba mucho sus frases y de cierta manera el tiempo se me ha pasado muy rápido y este fue como un buen momento para recordar estas historias que son lecciones de vida de alguien que lleva un camino mucho más avanzado y un camino mucho más recorrido. Qué cool que están sus libros, que están sus videos, que están sus podcasts, que están sus discursos. Hay como mantras que ella se repite que es como resiste, persiste, insiste. Su libro What Happened está lleno de muchas frases y quiero compartir algunas de ellas para no olvidarlas. Solo sigue adelante, ningún sentimiento es final. Otra frase esta frase es de T.S. Eliot. Para nosotros solo existe seguir intentando. El resto no nos incumbe. Lo que no te mata te hace más fuerte, de Friedrich Nietzsche y Kelly Clarkson. Una frase del Papa Juan XXIII. Preocúpate a ti mismo no con lo que has intentado y fracasado, sino preocúpate por lo que aún es posible hacer. Y una última frase que también subrayé que quiero mencionar es, sobre todo, sé el héroe o sé la heroína de tu vida, no la víctima. Fábrica de Productos salió excelente. El próximo journal está por lanzarse. Ya estamos en los últimos ajustes del diseño. Estamos pronosticando otro sold out, igual que el anterior, aunque ahora ya incrementamos el inventario y tenemos planes de todo lo que viene el resto del año. Así que cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu contexto, vas a salir adelante, vas a hacer las cosas bien. Hay que salir adelante. Vas a sentirte nuevamente como tú misma, como tú mismo. Y también hay que saberlo. Todos vamos a enfrentarnos a muchas situaciones difíciles, a más caídas, a más fracasos, pero tenemos que levantarnos. Hay un pedazo en la película de Intensamente 2 que quiero recordar, en la que enojo o furia, no sé cómo se llama en español, le dice a Alegría: has cometido muchísimos errores y vas a cometer más en el futuro. Pero si te dejas ganar por eso, mejor nos tiramos al suelo y nos rendimos. De Hillary Clinton también aprendí que ser resiliente es algo que se aprende. Nadie nace sabiendo ser resiliente. Ser resiliente significa aprender cada vez más a recuperarte y seguir adelante a pesar de las adversidades, porque es una habilidad que conviene fortalecer, porque siempre vamos a tener caídas, siempre vamos a tener momentos malos. Entonces mejor hacer resiliente cada vez más, porque resiliencia es la fuerza interior para levantarte cada vez que te caes, fuerza para aprender de los fracasos, fuerza para no rendirte nunca. Resiliencia implica también mantener la esperanza, mantener la determinación, incluso en esos momentos que pueden verse oscuros. Es la habilidad de enfrentar dificultades, la habilidad de encontrar el aprendizaje en cada experiencia y usarlo para fortalecerte. Ser resilientes también es persistir y adaptarse a los cambios y continuar luchando por lo que es importante para ti. Y a ver, sí, ella me inspira a mí, pero aquí la pregunta es, ¿quién te inspira a ti? Porque si alguien te inspira o te inspiraba antes, no lo sueltes. No sueltes las cosas que te dan energía, no sueltes esos buenos ejemplos, no sueltes esas grandes lecciones, no dejes de recordar las frases, los mantras de esas personas que te inspiran, porque de alguna manera leer los libros de las personas que admiras, escuchar sus podcasts, leer sus frases, recordar sus historias, te sirve a ti de evidencia y de inspiración para esos momentos que pueden ser retadores. Hillary ha contado muchas veces que para ella su ejemplo es Eleanor Roosevelt y cada una de las veces que tiene un problema, y vaya que sí tiene muchos problemas, a veces controversias públicas, o cuando tiene alguna derrota, siempre se imagina a sí misma teniendo una plática con Eleanor o se pregunta, ok, ¿qué haría Eleanor en este caso? ¿Qué haría ella en esta situación? Porque de alguna manera se identifica con su historia, se identifica con su forma de ser o con su forma de trabajar. Así que este sería un buen momento para que hagas una lista de esas personas a las que tú admiras o has admirado antes y te vuelvas a dar el tiempo de llenarte de esa energía, llenarte de esa inspiración, que vuelvas a repasar sus frases, que vuelvas a recordar sus biografías, sus libros, porque te inspiraban o te inspiraron en algún momento por una razón. Y tal vez hoy necesitas escuchar nuevamente algo de
eso que te servía escuchar antes. Lo voy a volver a repetir, no sueltes nunca lo que te inspira. Cuando Obama presentó a Hillary y anunció que la apoyaba, él en el discurso la presentó diciendo, a ver, todos saben que ella no se rinde, todos saben que ella no renuncia. Y sí, eso lo dijo Obama de ella, pero a mí también me inspira eso y yo también quiero ser esa persona que no se rinde, yo también quiero ser esa persona que no renuncia y por eso me inspira, por eso tengo uno de sus libros siempre en mi escritorio y no nada más tengo ese recordatorio, quiero llenar cada vez más mi departamento de ese tipo de mensajes o ese tipo de significados, porque no nada más te tienen que inspirar personas, también te pueden inspirar colores, te pueden inspirar frases y tener tu propio espacio justo es convertirlo en el lugar que más te inspira y en el lugar que más te motiva. De hecho, hay estudios científicos que demuestran cómo el entorno y el ambiente en el que estás sí impacta tu estado de ánimo. Sí impacta tus resultados. Solo por mencionar un ejemplo, un estudio de 2015 encontró que el diseño de los salones de las escuelas o el diseño de los salones de las universidades, tomando en cuenta factores como la iluminación, las lámparas, el color de las paredes, las texturas, el mobiliario, pueden impactar en el rendimiento académico de los resultados de los estudiantes. Y en este estudio, los salones bien diseñados aumentaron el rendimiento de los estudiantes en un 16% en comparación con las aulas mal diseñadas. Imagínate tener el poder de crear algo que te encante y que simplemente por ese factor vas a hacer tu trabajo un 16% mejor. Varios estudios en hospitales también han demostrado que los pacientes en habitaciones con vistas, por ejemplo, a la naturaleza o con decoración con colores relajantes se recuperan más rápidamente y requieren menos medicación para el dolor en comparación con las habitaciones llenas de los tonos azules pálidos típicos de los hospitales. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos estudios a nuestro favor? Me acuerdo perfecto de cuando estaba leyendo el libro Creatividad S.A. que trata sobre Pixar y trata sobre Disney. Y contexto, antes Pixar era un estudio independiente. Al principio hacían las películas en colaboración con Disney, pero no era parte de Disney, eran empresas separadas. De hecho, el dueño de Pixar era Steve Jobs. Y cuando Disney compró Pixar, lo compró para renovar la creatividad dentro de Disney, porque en Disney estaban estancados en creatividad. Y en el libro cuentan cómo el primer día que el director de Pixar fue a visitar las oficinas de Disney, se dio cuenta de algo súper extraño y lo cuenta en el libro. Dice que las oficinas de los animadores, de los artistas de Disney, todas las oficinas eran completamente iguales, aburridas, sin color, no tenían ninguna decoración, no tenían ni siquiera ninguna foto de sus familiares y esto le causó intriga y frustración al director de Pixar porque en Pixar hay muchas fotos de esto en internet. En Pixar literalmente los dejan decorar y más bien les piden decorar sus oficinas como ellos quieran y las mayorías de esas oficinas están llenas de fotos, de pinturas, de dibujos, de esculturas. Muchos lo llevan al extremo y construyen sus oficinas como ambientes enteros llenos de plantas y diseños muy fantasiosos también. Y entonces no es sorpresa que Pixar estaba siendo una empresa más creativa que Disney. No es sorpresa que ellos estaban haciendo mejores películas. Y esa fue la primera política que cambiaron en Disney cuando compraron Pixar, porque la gente que dirigía Pixar se fue ahora a dirigir Disney para poder renovarla. Y le pidieron a todos en Disney que por favor decoraran sus oficinas, porque como lo vimos en los estudios, sí impacta tus resultados, sí impacta tu creatividad, sí impacta tu rendimiento. Y tener tu propia casa, tener tu propio departamento, tu propia oficina, es la oportunidad perfecta para hacer esto. Así que espero que acabando de escuchar este podcast, te vayas directo a ver cómo está tu cuarto, a ver cómo está tu casa, tu departamento, tu ambiente y que lo limpies, que cambies un color, que agregues algo visual que te recuerde una sensación, algo que te recuerde un mensaje, algo que te inspire. Usa esta ciencia a tu favor.
Como parte de la decoración de mi departamento, acabo de pedir 2 prints, 2 cuadros que acabo de ir a enmarcar. Uno es de Nueva York, está muy grande. Otro es de Edimburgo. Son 2 de mis ciudades favoritas y son muy representativas para mí. Cuando visité Edimburgo en 2016, me enamoré completamente de esa ciudad y siempre he dicho que quiero escribir un libro entero ahí. Y nunca voy a olvidar que me fui una temporada entera a Nueva York para terminar de escribir mi segundo libro. Y muero por darles un gran spoiler de mi tercer libro, que mucho también fue escrito ahí, pero seguiré manteniendo la sorpresa para cuando salga a inicios de 2025. También, como parte de la decoración y de la creación ahora de mi ambiente en mi departamento, enmarqué los programas de mano que he ido guardando de musicales y obras de teatro que he visto en Broadway. Enmarqué el programa de mano de Hamilton, es mi número 1. Quisiera que todos vieran ese musical. También enmarqué el programa de mano de la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child y el de Hadestown. Me falta el de Wicked y el de Moulin Rouge, pero esos programas los perdí. Y también enmarqué el mapa y el boleto de la primera vez que visité el Met, mi museo favorito en todo el mundo hasta ahora. Las veces que he ido paso más de 5, más de 8 horas en ese museo. De verdad me encanta y por eso no podía dejar de ser parte de mi decoración. Y esos elementos me van a recordar cada mañana, cada vez que los vea. Número 1, empezando por Hamilton, la importancia de enfocarte, porque hay tantas letras del musical de Hamilton que me inspiran. Por ejemplo, no voy a desperdiciar mi oportunidad. Esa es una línea importante en la historia. También el concepto de ser un non-stop, que en español non-stop es algo así como imparable. Con estos cuadros también voy a recordar el poder de la amistad y de la magia cada vez que vea el programa de Harry Potter enmarcado. Esta obra de teatro tuvo mucho hate porque muchos dicen que es una historia innecesaria, pero por favor dale una oportunidad de verla en vivo. Yo muero por verla de nuevo. Nunca en mi vida, ni siquiera en Disney, había visto algo tan espectacular como lo que vi en ese teatro. De verdad es lo mejor que he visto en mi vida y es muy difícil que otra producción supere esos efectos especiales en vivo. Literalmente ves magia que no vas a ver en otra parte. Es una obra de teatro, pero tiene música de fondo y la música también es preciosa. Amo escuchar ese soundtrack y cada vez que vea el programa de mano enmarcado de Hadestown me voy a acordar de lo importante que es probar de vez en cuando cosas nuevas, porque cuando fui a ver este musical, honestamente en mi vida lo había escuchado, no sabía nada. Yo entré al teatro y apenas vi el escenario y dije, no, esto se ve barato, eso se ve mal hecho, pero apenas empezó la obra de teatro me impresionó. La música también me encanta. Es una historia sobre los personajes míticos Orfeo y Eurídice, pero es una versión como jazz, creo que se llama, como vibes de Nueva Orleans, y el final, de verdad el final me sigue volando la cabeza. No voy a contar la historia, es una historia de amor, de ir al inframundo, y al final Orfeo no puede superar una de las pruebas de Hades, porque le creyó a las mentiras que le decía su propia mente. Entonces, cada vez que vea este cuadro va a ser un gran recordatorio de nunca creerte al 100% todo lo que te dices a ti misma o a ti mismo. Uno de mis estantes favoritos es en donde tengo mis creaciones. Es un estante muy especial porque ahí tengo puesto mi primer libro, Imposible hasta que se hace. También tengo ahí mi segundo libro, Tengo algo que contarte. También está el journal que lanzamos hace poco, el journal de nuevos comienzos. Y en un par de semanas voy a agregar a esta colección el segundo journal que ya casi lanzamos, ya casi terminamos el diseño. Y me falta traerme de mi casa una caja y una de las vitaminas de la empresa de suplementos que ya vendí, pero quiero tener ahí también el recuerdo. Antes de escribir mi primer libro, soñaba con el día que pudiera acomodar mi propio libro en mi propio librero y no puedo creer que ya cumplí eso. Y conforme pasen los meses voy agregando los próximos journals, pero también sueño con el día de 2025 en el que me llegue la primera copia de mi próximo libro, de mi novela, y la ponga
también en este librero. De verdad sueño con ese día. Por alguna razón esta novela va a ser muy significativa para mí el día que la tenga en mis manos y el día de la publicación. Estoy seguro que por alguna razón ese día va a ser más inspirador y más emocionante para mí, más que mis otros libros, por todo lo que representa, por la historia, por los personajes que son mis favoritos en todo el mundo, en todas las historias, por el mensaje y sobre todo por el final de la novela. Que, a ver, yo sé que yo la escribí, pero también es cierto que cada vez que vuelvo a leer el final no puedo evitar que no se me salga una lágrima o no puedo evitar no emocionarme. De verdad, ya quiero que salga. Otra gran lección que he tenido de mudarme es que la identidad que hemos asumido hasta el día de hoy no tiene que ser definitiva ni determinante. Y esto lo digo porque en el tema de la cocina sigo teniendo un reto. La verdad, sí me gusta cocinar, pero conozco cómo hacer pocos platillos. Sé hacer muy poquitas recetas. Por ejemplo, me encanta hacer salmón, me encanta hacer puré de papa. Considero que es mi especialidad. Hago una receta de salmón al limón y siempre me aseguro que el puré de papa tenga mucho queso mozzarella y mucha crema. Pero también quiero aprender a cocinar nuevos platillos, sobre todo de comida italiana. Quiero aprender a hacer tiramisú, quiero aprender a hacer diferentes pastas, quiero aprender a hacer lasaña. En mi bucket list también tengo aprender a hacer croissants porque amo los croissants y esos son retos fuera de lo que me dedico de mi profesión, porque cocinar no tiene nada que ver con mi empresa o con mis libros, pero sí es algo en lo que quiero trabajar. Y la verdad es que muchas veces nos etiquetamos con frases como no, yo no soy bueno en la cocina, o yo no soy una persona organizada, o yo no soy una persona creativa, o yo nunca he emprendido, entonces no puedo hacerlo, yo no soy escritor, y nos quedamos ahí limitando nuestras propias capacidades y nuestras propias posibilidades poniéndonos esas etiquetas. Y es lo que menciono, que la identidad no es algo fijo o estático, porque al final todos los días tenemos oportunidad para reinventarnos, para desafiar esas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos, y me he dado cuenta que mudarme está siendo la oportunidad perfecta para romper con algunas de esas autoimposiciones. Decidir aprender a cocinar es un reto que sé que no solo me va a enseñar una nueva habilidad, sino que también es darle evidencia a tu cerebro de que puedes aprender algo nuevo y también puedes, siempre que tú quieras, redefinir otra vez quién eres y qué haces y qué te gusta hacer. Imagínense que en un año suba historias cocinando un risotto o una lasaña, que ni siquiera me lo imagino, pero puede que sí suceda. Y vuelvo a lo que decía al inicio del episodio. ¿Qué es lo que quieres experimentar? ¿Qué versiones no te has dado permiso de explorar? ¿Qué habilidades te gustaría tener? Porque tal vez el primer paso es solo inscribirte a un curso. Yo hoy me quiero comprometer a inscribirme a un curso de cocina, porque si no lo hago, solo voy a estar pensando que quiero aprender, pero sin intentarlo, o me voy a estar quedando con mis recetas viejas. Así que también hoy piensa qué puedes hacer hoy o qué puedes hacer esta semana al respecto de algo que llevas mucho tiempo queriendo intentar, y cómo puedes cambiar esa inactividad por un paso activo que te comprometa a ti misma o a ti mismo a así cumplirlo. Ahora, regresando de este viaje que hice con mi familia a San Diego, en este par de días vi un video, era un reel, de una pareja que compraba botellas de champán y escribía metas en las botellas con la pregunta: ¿qué quieres celebrar en 6 meses? ¿Por qué quieres estar celebrando en 12 meses? En un año y medio. Y el video o el reel te proponía que escribieras esa meta en una botella y la pones como recordatorio en tu cocina, en algún lugar visible, para que estés recordando que tienes esa celebración pendiente. Y me gustó mucho el ejercicio, quiero hacerlo. Y aquí justo la pregunta es: ¿qué quieres estar celebrando en 12 meses y por qué es importante esa meta? Y para que no sea algo vacío o superficial, hay que escribir también en otro papel el por qué, el cómo y el cuándo. Sí creo que 12 meses es un buen tiempo para cumplir esas metas, para que en 12 meses puedas estar abriendo esa botella de champán para celebrar que la cumpliste.
Y entre otras cosas que he podido destacar que han sucedido desde que me mudé, además de lo que ya les he compartido hasta ahora de trabajo personal, es que sí me volví mucho más organizado. Antes en mi casa, honestamente no era muy organizado con mi cuarto o con mi closet. Mi mamá y mi papá nunca pudieron entender cómo mi empresa, mis proyectos, mi agenda, mi calendario, todo está perfectamente organizado y mi cuarto no lo tenía al 100%. Y ahora, a diferencia, desde que me mudé, nunca hay un traste sucio. Mi cama está siempre tendida desde muy temprano en la mañana. La cocina está limpia 24/7. Mi closet está perfectamente organizado y me gusta mucho porque ya pasaron varios meses, ya es un hábito esto. Creí que me iba a costar, pero como que fue muy natural. Y una de las cosas que me repito mucho para cumplir esto es: voy a ayudarle a mi versión de mañana para que todo esté limpio hoy y mañana no tengan que preocuparme por eso cuando me despierte. Y creo que es un buen mantra, es una buena frase que quiero aplicar en más áreas, en lo laboral, en lo personal, no nada más en el departamento. Sí quiero empezar a pensar más cómo le puedo ayudar a mi versión de mañana. Por ejemplo, avanzando hoy este proyecto. ¿Cómo puedo ayudarle a mi versión de mañana adelantando notas para la siguiente semana? ¿Cómo puedo ayudarle a mi versión de mañana aumentando mis ahorros hoy? Esta frase de cómo le ayudo a mi versión de mañana te ayuda a pensar más en el largo plazo, pero de manera más casual, de manera más activa para actuar hoy. Terminaría diciendo que si aún no tienes esta experiencia de mudarte sola o solo y estás pensando en hacerlo, estoy aquí para decirte: hazlo. Evalúalo, toma la decisión cuando sea buena para ti y sobre todo disfruta el proceso. Realmente vale la pena. Sí, es una situación muy transformadora. Para cada quien es totalmente diferente, pero no vas a saber cómo es para ti si no lo intentas. Nada puede salir mal, todo puede salir muy bien. Y si sale mal, no es lo absoluto. Y si no es irreversible, siempre se puede hacer algo para arreglarlo. Siempre se puede hacer algo para cambiar las cosas. Pero sí, confirmo lo que me decía todo mundo: tienes que vivirlo. Porque mudarte, vivir solo, independizarse es más que cambiar de lugar. Al final es como algo que te transforma internamente. Y si hay nostalgia, si hay una despedida, es dejar atrás donde está tu familia. Si es cerrar de alguna manera una puerta, es cambiar de rutina, es aprender a decir adiós a lo conocido, aunque duela, pero también abrazar lo desconocido con valentía. También es madurar en cada caja empacada, en cada recuerdo guardado, y después de esa despedida empiezas esta experiencia de los nuevos comienzos y la libertad de ser realmente quien eres, de construir tu propio hogar, de construir tu propio lugar seguro, donde cada objeto que tú pones en este ambiente cuenta una historia, cuenta un recordatorio, cuenta un descubrimiento, cuenta algo que te inspira, algo que te relaja, algo que te motiva. En el espacio que ahora es solo tuyo, aprendes a amar tu propia compañía, a celebrar cada logro propio, grande o pequeño. También cuando te mudas, no nada más te cambias de lugar, también te descubres en la tranquilidad de tus mañanas, te descubres en otra versión en la tranquilidad de tus noches. La independencia, a final de cuentas, te fortalece, te vuelves más fuerte, te vuelves más consciente. Cada decisión es 100% tuya. Y algo que tengo muy presente que quisiera agregar es que me está encantando vivir solo, pero no significa que quiera estar de esta manera toda mi vida aquí en adelante. Creo que lo he contado en otros episodios. Sueño con una relación extraordinaria y cada vez me convenzo más de que cumplir tus metas es muy cool, es muy inspirador. Viajar solo también tiene algo increíble, pero sí me gustaría también en el futuro compartir mi espacio. Sí me gustaría cumplir momentos, sí me gustaría cumplir metas con alguien más, no con roomies, pero sí con una persona especial. Y sí me gustaría que alguien me ayude con mis proyectos, con mi empresa, con mis metas, y yo también ayudarle a esa persona con las suyas y crecer juntos. Así que este año me mudé a vivir solo y es algo que voy a seguir experimentando, lo voy a seguir aprovechando al máximo, viviendo y transformando todo lo que tenga que suceder hasta que llegue ese momento de compartir mi vida con alguien más. Pero eso ya veremos cuando suceda. Por ahora, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir expandiendo, a seguir tomando las lecciones, las transformaciones y adaptando el entorno para que funcione para mi rendimiento, para mi tranquilidad, para mis ideas, para mi inspiración, para mis proyectos. Y
con eso cerramos este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte podcast. Espero que les haya gustado este episodio y les mando un gran abrazo.